que han generado bastante polémica. Vamos a escuchar lo que fueron las repercusiones a propósito de la destitución o renuncia de Herode Ruiz, porque se han pronunciado ya todo el sistema político entero prácticamente, además, ni que hablar que lo que la gente en las redes, ¿no? Empecemos con lo que decía el ministro. Dicho senador tiene todo el derecho constitucional de llevar adelante las instancias parlamentarias que corresponde. Por supuesto, estará en consideración 15 años de gestión y los 8 meses que nosotros tenemos. No hay dificultades en llevar adelante una instancia de esas características, porque hay mucho apuro por parte de algunos integrantes del Frente Amplio en hacer evaluaciones. Diligencia y apuro que no tuvieron en su momento para dar cifras incluso de delitos pasado bastante tiempo determinado, un año. Esta es la realidad. Y ahora están anunciando un raconto de situaciones de homicidios cuando se olvidaron, por ejemplo, en octubre del 19 de publicar los resultados de octubre del 19 en donde acontecieron 38 homicidios en el país. ¿Usted personalmente cómo observa su gestión en estos 8 meses? ¿Está conforme con el trabajo? Mire, nosotros estamos conformes porque si no estuviera conforme me iba. Así de sencillo. Estamos trabajando y estamos teniendo resultados y respuestas que son mejores que las que tuvo y tenía el anterior gobierno. Gracias. Muy bien, y le agradecemos muchísimo que se haya tomado estos minutos en el medio del trabajo de comisión al senador José Carlos Maía, además vicepresidente del Frente Amplio. Gracias, de verdad. Gracias por la invitación, un gusto por estar aquí. Bien, ¿por dónde arrancar en esta situación? Porque en un análisis que intentamos hacer en el día de ayer, era otro grupo de panelistas, no se terminaba de entender, por un lado, el porqué de la forma en que actuaron tanto el jefe de policía, bueno, ex jefe de policía con el ex director de convivencia, sin cumplir con los protocolos y formalidades de las jerarquías, porque podrían perfectamente haberle comunicado al ministro o al director actual, ¿no?, de convivencia, que se estaban dando estas reuniones porque había información que tenía para aportar. Y muy importante, y nadie lo duda, leal después de tantos años de estar trabajando, ¿no?, y de conocer, de estar en contacto directo con las familias, y más en estos contextos de usurpaciones de casas, con violencia, ¿no? O sea, nadie iba a dudar, supongo yo, de los aportes que puede hacer una figura como Leal. ¿Por qué no se siguió el camino que garantizara que de alguna manera se iba a poder seguir trabajando mancomunadamente? Se optó por no seguir eso y tuvo una reacción que para algunos fue excesiva por parte del ministro y para otros justificada, porque hay que marcar la autoridad. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hubo torpeza en la decisión, porque, a ver, la reunión, por la información que uno tiene, han pasado horas y no hay todavía sedimento para tener todas las versiones, por lo menos, ¿no? Por lo menos la de jefe de policía renunciante no la tenemos. Pero, primero, es muy natural, o debería ser natural, que un jerarca se pueda reunir con quien entiende sobre los temas que son digamos, de su materia. En este caso, tú lo decías en la presentación de la pregunta, son temas de alta sensibilidad y demás. La reunión no se hizo a escondidas y que vos dijeras, lo encontraron en boliche conversando, no. Se hace adentro de la institución. Entonces, creo que hubo un error importante por parte del ministro, porque además el mensaje es complejo. Por ejemplo, yo soy diputado y ahora senador y soy de Canelones. Imagínense que al jefe de policía, Teresa, le tengo que llevar una información. O le tiene que llevar una información a alguien que ocupó una jerarquía en la administración anterior. El mensaje y la resolución del comunicado posterior le genera una presión
a todos los jefes de policía del Uruguay que es innecesaria e inconveniente. Bueno, no todas las personas que tienen información son leal y fueron competidores No, pero directos igual, en campaña electoral, ¿no? Pero no es para mí no es el punto, ese es el asunto. O sea, Bien. yo creo ¿No que es o conviene que no sea? no para debe poder, ser. Para mí no debe ser. O sea, cuando hay un error. Además, el mensaje a la sociedad, ¿tá? A los subordinados y al sistema político. Porque, a ver, vos tenés que tener confianza en la gente con la que trabajás. Estamos hablando de un jefe de policía que tiene una carrera extensa, que yo lo conozco como profesional en el sentido de ocupar cargos en administraciones anteriores al frente, en el frente, ahora en esto. Y tenés que tener confianza en él. Entonces, si vos tenés reuniones que, insisto, no son escondidas, son sobre temas de sensibilidad, tendríamos que, digamos, no llevar la carga partidaria de cada quien a cada cosa y asumirlo con naturalidad. Eso es lo que yo veo como peor mensaje. Bueno, sí. Eso es lo complicado. Mire no que no tenga derecho a mandar. Cuando nosotros cerramos el programa el viernes, que teníamos la noticia, creo, de que se había dado esa reunión y que habían acordado, no, el lunes fue, bueno, y que habían acordado hasta la creación de un 0800 en conjunto, ¿no? Leal y Herodes Ruiz, para el tema de que las familias puedan denunciar anónimamente. Me acuerdo que cerramos el programa con esa simple información y como una buena noticia. Y dijimos, lo vamos a abordar al día siguiente el tema. Y al día siguiente ya se había... Explotó. Explotó todo. Ahora, aún así, permítame, y abrir el panel, yo entiendo que todo debería estar en interés, sobre todo en cuestiones tan sensibles, lo político partidario debiera ir muy abajo. Pero no es lo mismo, perderle la confianza a un funcionario caprichosamente que perdérsela porque, no había pica entre Leal y el nuevo elegido como director de convivencia. ¿No son situaciones específicas que configuran esta historia? Pregunto. No sé si las preguntas para ellos o para mí. En general, pero arranquemos por acá. Ahora. Bueno, yo, coincido en el mensaje sustancial que está dando Maía en cuanto a los puentes de entendimiento que son buenos que en una sociedad existan. El problema es que la figura de Leal es mucho más grave para la calle que para el propio Larrañaga. O sea, si hacemos memoria y nos vamos exactamente 12 meses atrás, hubo un par de episodios muy fuertes de Leal en términos políticos, en claves políticas, contra la figura ya no de Larrañaga, del presidente de la República. O sea, lo trató de que desconocía totalmente el tema y que nunca había tenido un puesto público y por eso hablaba y decía cualquier cosa que le pasara el dato, un policía que se había retirado en la época que había faxes. Eso fue lo que dijo Leal del presidente de la República. Después, cuando fue el debate... Sin embargo, hoy los rumores son que el presidente de la República no estaría demasiado contento con la decisión de Larrañaga. No se entiende. Si yo puedo terminar, Selva, el segundo episodio que afecta a Leal y al presidente de la República es durante el debate entre Lacalle y Martínez, donde Leal, después que termina el debate, hace algo que se escapa de los códigos mínimos de la política, que es contar lo que pasó en los entretelones o en los intervalos. Entonces, ahí fue algo que también le cayó muy grueso a Lacalle respecto de Leal. O sea, Leal es una figura técnica, sí, claramente técnica, y que capaz que cualquier gobierno en algún momento podría requerir de sus servicios o de sus conocimientos. Pero en estas épocas es una figura claramente política y con un encono importante con las figuras principales de este gobierno. Por tanto, la reunión del jefe de policía, Herodes Ruiz, que me consta y lo sé, una persona de bien, con alguien como Leal, hay que entenderla en clave política y no en clave técnica. Y en clave técnica, en todo caso, porque hay otro problema allí de puenteo, que no es que Herodes Ruiz puenteó al ministro Larrañaga. Herodes Ruiz puenteó al director de convivencia, al inspector Santiago González. O sea que ahí es donde me parece que está lo más grave en términos del comportamiento. Yo creo que él debió haber incluido en cualquier caso en esa reunión a Santiago González, con el cual había un distanciamiento y eso motiva a que Larrañaga mezcla lo técnico, lo funcional con lo político y termina pidiéndole el cese. Sí, en parte de lo que dice Pupo estoy de acuerdo.
y discrepo amablemente con el senador Maía, porque yo creo, primero quiero partir de algo, de una base vinculada a lo periodístico. Reuniones entre oficialismo, oposición, dirigentes sindicales, en este país hay todos los días. Todos los días. Hay todos los días. La mayoría no se conocen. Y yo creo que ahí está el tema. Acá lo que faltó fue boliche para decir, si vamos a hablar de esto, no lo hagamos precisamente en el ministerio, porque si vamos al ministerio estamos creando un hecho político, vamos a juntarnos en tal lado. ¿Y son figuras en la inocentes casa- que no en la sabían casa- hacer ese razonamiento? No lo sé, quizás quisieron crear un hecho político. Ah, bueno, Por eso digo que coincido en parte con lo que dice Pupo, porque he visto muchísimos actores, hoy mismo, ahora, en estos momentos, del gobierno, de la oposición, de la dirigencia sindical, compartiendo un café, tomando algo un poco más espirituoso y manteniendo reuniones de contacto muy a la uruguaya. Y no las conocemos. Y no las conocemos. Y surgen cosas de allí. Entonces, si esto fue en un lugar, en un ámbito público donde todo se supo, evidentemente se quiso crear o no se tomó conciencia de que se estaba generando un hecho político. Y lo de González además pasa porque Santiago es una persona absolutamente cercana de Jorge Larrañaga, ¿no? Absolutamente. Maya, disculpe, pero me gustó su cara cuando se dejó la puerta abierta a que pudieron haber querido voluntariamente generar un hecho político tanto de Ruiz como Gustavo Leal. ¿Lo descarta? No, yo no descarto nada, pero lo que digo es, a ver, Ahora, las si quisieron especulaciones crear son- un hecho político, ¿es tan raro que el ministro también... Yo insisto, creo que la reacción, si faltó boliche, me parece que en esta le faltó boliche al ministro, en mi opinión, porque en realidad, a ver, la materia es tan delicada, porque hoy de mañana, en un programa que me tocó estar, antes de mí estuvo Leal, acá en Canal 12. Y él señalaba los hechos que le fue a trasladar, porque ese es el punto. O sea, yo podré especular políticamente y es válido que suceda, pero le fue a transmitir, por lo que dijo al aire acá en Canal 12, mire, una señora fue a decirme que tiene identificada a quien le echó, su cara está en Facebook, sabe dónde vive y demás, y eso fue lo que le fue a transmitir. Entonces, cuando en política vos perdés la esencia, la sustancia que es eso, es complicado, porque pasa a segundo plano. Es decir, yo entiendo que a veces, cuando vos estás en la actividad política, administrás los enojos, administrás las frustraciones. Es así. Y la administración... Y usted es un buen administrador. Sí, trato, No, sí. sí, de verdad, Sí. y es una opinión que la hago personalmente. Sí. Por lo menos a nivel de redes sociales y de declaraciones públicas, es un muy buen administrador de frustraciones. Trato de hacerlo, porque además creo que es el mensaje que le debo a la sociedad. O sea, me puedo equivocar, de hecho me equivoqué 1000 veces y he tenido que echar para atrás y he tenido que... Porque es mentira que nadie acierta todas las veces, pero en realidad tenés que asumir que hay temas que son delicados y no estás hablando de cosas menores. Insisto, para mí el mensaje es complejo, porque mínimamente conociendo cómo funciona la verticalidad de algunas instituciones, Ministerio Interior, Defensa o Cancillería, que son las tres que la institucionalidad, ustedes lo saben, juega muchísimo, ahí el mensaje que tú le transmitís en realidad le genera inseguridad, lo lleva a cerrarse a los funcionarios en vez de abrirse para nutrirse y para hacer la función sobre la cual no hay duda, le compete al ministro, le compete a los jefes y después los otros tendrán que hacer oposición, responsabilidad o lo que fuera. Bien, si es que eso también es O sea, una son cosas interpretación, tal vez distintas. no sea lo que los demás jefes están pensando porque pueden llegar a advertir otra explicación de la reacción de Larrañaga. Pero tenés una resolución ahora, ese es el punto. O sea, hay una resolución formal que tienen que ir a Unicom y, o sea, me parece... Que complejiza el trabajo, que complejiza el pareciera. trabajo específico, porque, insisto, cuando vos tenés el deber, te llega como funcionario y como representante una información que nos llegan todos los días. Todos esos protocolos lo que transmiten es, digamos, lo contrario a lo que se dijo. Es decir, si vos querés restablecer, por ejemplo, se ha dicho el principio de autoridad, la forma de llevar adelante el principio de autoridad tiene que ver con la sustancia que vos trabajás y el cómo lo haces. Y acá hubo un error. No estás hablando de cualquier funcionario, estás hablando de un funcionario que ocupa una de las jerarquías más grandes, que tiene una trayectoria y que además, hoy con algunos colegas, y además yo lo sé,
tiene un respaldo desde su punto de vista funcional que nada tiene que ver con la afiliación política que él tenga, que no la conozco, pero sí sé que el presidente de la República y varios presidentes han confiado. Entonces, creo que el ministro tomó una decisión con mucho impulso y se equivocó. Bien. Esa es mi opinión. Bien. Me gustaría aprovecharlo, ya que lo tenemos acá, salir... perdón, Selva, ¿qué querías decir? No, quería decir que comparto y además considero que en un tema tan delicado como es el de la seguridad, donde todos estamos proponiendo que esta sociedad se integre y se integre en temas que son comunes a todos, se toma una decisión que en realidad yo creo que genera más brecha entre, y sobre todo con una persona como Gustavo Leal, que hasta el propio Talvi dijo, me gustaría tenerlo en mi equipo. O sea, es una persona competente que además va a dar una información sobre un tema concreto y sin embargo ocurre lo que ocurre. Entonces, a mí me parece que la señal y el mensaje que se da de la sociedad es malo. No es siquiera, para mí no tiene tintes. Es un mensaje malo que para mí actuado por impulso, por carácter, diríamos, del ministro, y que el propio presidente tuvo que, según informa la prensa, ¿no?, llamó a Herodes para hablar con él porque fue el propio presidente el que lo propuso a Herodes. Y cuando yo escuchaba a Pupo decía, si nosotros entramos en estos comentarios, Pupo, es como la pornomiseria de la política lo que vamos a hablar. Yo no te admito eso, Selva. Basta de decir pornomiseria o ese tipo de cosas. No. Perdóname, yo estoy analizando un tema como estás analizando tú. Te dejo terminar, pero no califiques más. Bien. A ver, que termine. Yo creo que cuando uno empieza a contar las anécdotas en chiquito, ¿tá?, de cosas que fulanito dijo en un momento y entonces recuerda y lo que dijo en otro momento y no está yendo a la esencia. La esencia es política, yo estoy de acuerdo que es política. Y la política tiene que ser más grande y trascender lo que son los meros caprichos o los meros temas partidarios cuando estás gobernando un país que es para todos los uruguayos. Y que te guste o no te guste, casi la mitad votó al Frente Amplio y la otra mitad a la oposición. Te voy a contar lo que vamos a decir, entonces, señores, perdón, a ver, justo seguridad no es un tema en el que el Frente Amplio puede estar orgulloso. A ver. ¿Vos te pensás que Leal es una figura menor, que no tiene... Es una buena figura. En este momento, mientras estamos acá, recibimos al invitado, en este momento está reunido Carolina Cose con el ministro Larrañaga y 5 intendentes más. ¿Qué están haciendo? Ciudadanía, país, pensando hacia adelante en las tantas y tantas reuniones que se dan entre figuras del gobierno y figuras de la oposición. ¿Y qué fue sin alaracas y sin nada. Lo que no puede hacer un jefe de policía es citar a una figura relevante, política, ¿tá?, y puentear a su subordinado directo en el cargo que tiene que respetarlo, como es el caso del señor González. A mí me gustaría preguntarle a cualquiera de los que está acá, ¿cómo se sentiría si estuviera en el pellejo del señor González cuando el jefe de policía lo puentea, no lo cita a la reunión y llama a alguien que ocupó ese mismo cargo en el periodo pasado, que tanto cuestionó al presidente de la República, al ministro del Interior? Bien, me permite, entre el panel podemos debatir después de la pausa, pero tenemos que despedir a nuestro invitado y me gustaría una última preguntita, trascendiendo un poco el episodio concreto de Leal y de esta decisión del ministro. Y es, muchas veces se ha planteado, dicho, que desde la teoría lo ideal sería una política de Estado en torno al tema seguridad. Ahora, no se logró antes. ¿Existe esa posibilidad ahora? Bueno, ojalá sea posible. Creo que la señal de hoy es un poquito la cierra al mundo político partidario. Y además, lo decía hoy más temprano Leal, si nosotros estamos en la oposición hoy, entre otras razones, tiene que ver por dificultades que tuvimos en las políticas de seguridad. Es decir, hay otras razones, no fue esa la razón sola. O sea, uno tiene que asumir errores en esto, pero creo que el Frente ha tenido cierta prudencia. Usted imagínese, miren, pasaron 7 meses, nosotros prácticamente no hemos llamado ni a comisión al ministro Larrañaga, no hubo una sola interpelación, o sea, se ha respetado los tiempos, eso es lo que vos decís, bueno, entra un nuevo gobierno, precisa acomodarse. Cayó el COVID, precisa acomodarse mucho más. Pero perdón, pero le iban a llamar a la comisión ¿para qué? Si hasta octubre, no, digo, hasta octubre...
Los números no eran a ver, ¿qué quiere que peores. le diga? Bueno, eso es opinable, pero... No, son números. El último Allá. mes... Por eso digo, hasta octubre. Ha habido episodios complejos, pero más allá de eso, insisto, lo lógico, y yo tengo... Ustedes se sorprenderían los números. La cantidad de veces que estuvieron los ministros frente amplistas en la primera administración. ¿Cada cuántos días había la presencia de un ministro o ministra en alguna comisión en los primeros 5 años? El promedio me da aproximadamente cada 4 días, tomando como si fueran todas las semanas, ¿no?, del año. Es decir, y ojo, yo no me quejo porque es derecho de la oposición llamar cada vez que corresponda a las jerarquías, a dar respuesta. A veces los tipos se van y decís, mira, estuviste bárbaro, y a veces tenés que decir, mira, nada de acuerdo contigo. Pero, insisto con esto, ojalá sea posible, para que haya política de Estado, te tienen que tirar el mensaje de, bueno, vamos para adelante con esto. Ahora, si cada aparición pública es pasarte la factura de tu administración anterior y no focalizar para adelante, es complejo. Y hoy se lo dijimos hace un ratito al ministro Javier García, todos los representantes de la oposición, y él lo agradeció y lo reconoció. En defensa, él es mano, porque cuando vos sos Poder Ejecutivo, sos mano para marcar la cancha. Yo después me podré desmarcar y decir, esto no va. Pero el tono y la fuerza y la condición que vos ponés es fundamental. Hoy el ministro de Defensa nos tiró una serie de líneas y dijo, por ejemplo, fui a la mesa política del Frente Amplio en mi gestión. He tenido reuniones, como decías vos, Pepe, privadas y públicas con representantes del gobierno. Entonces, nosotros, si queremos debatir lo que fue nuestros 15 años de gobierno, lo podemos debatir hasta el cansancio. Ahora, creo que lo que precisa la sociedad en su conjunto es mirar la perspectiva. Y para eso vamos a estar. Bien, muchísimas gracias entonces, Gracias a ustedes senador, por habernos acompañado. Nos encantaría que se quede más, pero sabe, tiene que volver. Tengo ahora que volver. Gracias ¿no? por habernos acompañado. Seguimos con el panel entonces. Pablo, sobre este picado que se había armado aquí instantes antes. Sí. ¿Qué opinas vos? A ver, los jefes de policía de Montevideo y de todos los departamentos se cambian continuamente. Me parece que acá nos estamos rasgando las vestiduras por un hecho que es normal. Es normal que se cambien los jefes de policía. Si yo salgo a la calle ahora y le pregunto a 100 montevideanos, ¿no?, ¿cuál es el nombre del jefe de policía de Montevideo? Con suerte, 10, y siendo muy generoso, me pueden decir el nombre. 10. 90 no saben ni quién es. Y de esos 10, si le pregunto cuál era el currículum, la función que cumplía anteriormente, capaz que uno me lo dice. O sea, que eso de la grieta, que la acción de dividir por destituir a un jefe de policía de Montevideo, le importa a muy poca gente. Es un hecho político y está bien que así sea y que la oposición en este caso se agarre de eso y lógicamente pegue al ministro, pegue al presidente y continúe pegando. No hay que olvidarse una cosa, lo que decía Pepe hoy, que de pronto no fueron a tomar un café o no tuvieron boliche. El problema es que el jefe de policía no puede hacer un hecho político. El jefe de policía está sujeto a jerarquía. De pronto un senador con un ministro, eso puede, pero el jefe de policía no. Y menos con una persona, como decía Pupo hoy, que fue el principal de la oposición que le pegó en materia de seguridad durante la campaña política y posteriormente. Entonces, yo, como ministro del Interior, cuando me pegó anteriormente me pegó esta persona, el jefe de policía de Montevideo, que es el jefe de policía más importante del país, se junta con esta persona y tampoco llama al que está en el cargo similar y yo no me entero. Entonces, todo tiene un límite. Esto es una jerarquía, porque ¿qué es lo que sucede? Las políticas de seguridad se le recriminan al ministro y en su defecto a todo el Poder Ejecutivo. Ni al jefe de policía de Tacuarembó, ni de Flores, ni de Montevideo. Las políticas de seguridad se le recriminan al ministro. Y si el ministro entiende que dentro de su política de seguridad el jefe de policía de Montevideo, de Río Negro o de Rocha se lo tiene que cambiar, lo tiene que cambiar y punto. Y se acabó la discusión. Capaz que está equivocado, capaz que no. Pero y punto, no da para discutir demasiado el tema. Y a los montevideanos les importa muy poco quién es el jefe de policía de Montevideo. Esa es la realidad.
que se crea que era un hecho político con esto y que hace 3 días que estamos hablando del tema del cambio jefe de policía, que no se le informó y se le dejó de informar, es un hecho político y está bien. La oposición lo tiene que hacer, está bien. Pero la realidad es esta. Conclusión, este programa es el santo botón. ¿Por qué? No, es mi opinión. Es mi opinión. Vos podrás decir que se forma una grieta, que no se consultó, y eso es lo que hace dividir la sociedad. Lo que no podemos es que nada de eso pasa. Lo que no podemos de verdad es hacerlo personal. Es decir, acá yo a las 4 personas que están involucradas en este tema, a 3 las conozco bien, a uno no, que es el ex jefe de policía, a Jorge Larrañaga lo conozco muy bien, a Santiago también lo conozco y a Leal. Y me parecen 4 personas de bien, aunque no lo conozca a Herode en forma personal. Por lo tanto, descarto ese tema. Lo que hablaba yo era de cierta ingenuidad o cierto interés, porque de verdad, si yo quiero mantener un contacto contigo, lo hago de otra manera, no lo hago público, porque sé que de esa manera estoy generando resquemores, hechos políticos, y hasta el propio jefe no tendría que haber recibido a Leal. Le tendría que haber dicho, ¿querés pasarme algo? Pará, voy por tu casa, nos encontramos en tal lado, mandámelo por WhatsApp, no sé, ¿me entendés lo que te digo? No generar un hecho que iba a traer estas aguas. Que sean tontos, ni el ex jefe, ni Leal. Quizás lo que decís vos fue así, estamos generando un hecho político. Yo no invito al ex director de Seguridad y Convivencia a la jefatura que venga a charlar conmigo sabiendo quién es, porque acá se entera todo el mundo de todo. O sea, si yo quiero que no se entere o que no se sepa, o por lo menos lo informo antes. Pero no por ocultar, sino por el hecho por eso. de tener Capaz la que reserva en un tema tan delicado. Tiene algo más que pasar información sobre determinada situación. ¿Que eso pueda existir? Quizás sí, quizás pueda generar un hecho político, como bien decías vos. Yo estoy más para ese lado que por otras cuestiones, como había declarado hoy a la mañana Leal, que decía... Cualquier ciudadano se puede reunir con el jefe de policía de Montevideo y llevar información. No, señor. Si yo le pido una reunión al jefe de policía, seguro no puedo creer que nadie se acuerde cuando Vázquez destituyó a un general 2006. Por reunirse con Sanguinetti. 2006. Se reunió con Sanguinetti. Tiene prohibida la actividad política, no tiene nada que ver el tema. Se reunió con Sanguinetti y Yamandu Fau y por eso lo cesaron. Los militares no pueden, no tienen nada que ver. Nada que ver. Es el tema del mando. Es el tema del mando. La verticalidad del mando. Podrá haber otras normas, pero la verticalidad es la misma. Es el mismo caso año 2006, el general Díaz fue removido por tener una cena con el expresidente Sanguinetti y con el exdiputado o ministro Yamandu Fau. ¿Cómo vas a decir y lo removieron. A los me extraño, departamento de Les pido Flores. un solo favor, cuando uno habla, el otro espera, porque si no, de verdad que si no, no se puede. Y Selva no le gusta lo que yo hablo, bueno, yo lo lamento mucho. El departamento de Flores, jefe de policía Sartorio, jefe de policía Díaz, nombrados por el Frente Amplio en pocos años también fueron removidos. La historia, como decía Pablo hace un rato, la historia de las remociones por este tipo de sensibilidades, de políticas, de cambios de políticas, son normales y tenemos que desdramatizar este episodio también, porque de última lo que pasó a todas luces, y por lo menos a los ojos del ministro, fue una cosa muy grave y como dijo él, sin hablar mal de Herode Ruiz, porque no se puede hablar mal de Herode Ruiz, es una falta insalvable. Y punto, ahí murió. Selva. Bueno, primero me parece que va a analizar el tema es decir, bueno, lo que pasó, no pasó, y no es cierto. Lo que pasó, no solamente pasó, sino que es un mensaje a la sociedad. Y la comparación con los militares, que tienen prohibido, por su estatuto, diríamos, funcional, tener reuniones de carácter político, no tiene nada que ver con esta reunión que tampoco sabemos si fue Leal que la pidió, si fue Herodes que lo llamó, o fue Leal que dijo, tengo información, me acerco y la doy. No sabemos de qué carácter fue la reunión, pero fue una reunión de carácter, no fue ni para conversar sobre cine, sino sobre un tema concreto que tenía que ver con las ocupaciones en una zona donde él tenía información. Fue y la trasladó. Entonces, si yo me pongo tan burocrático, que en realidad hago lo que están haciendo ahora, que es todos los jefes de policía primero tienen que elevar a la UNICOM, que es la unidad de comunicación del ministerio, terminamos en un tema tan sensible, repito, como la seguridad, que este gobierno tampoco solucionó, tampoco lo ha solucionado hasta el momento, si no hay que ver los homicidios, los robos, las cosas que están pasando. ¿Vos pensaste que no iba a haber más? No. Bueno, sí, claro, si dijeron que no iba a haber más, discúlpame, que era solucionable, yo estoy esperando, todavía está sin solucionar, es un problema que atañe a todos los uruguayos. Entonces, si nos atañe a toda la sociedad,
Señores, abramos las compuertas, seamos sensatos, abramos las puertas y no seamos tan necios de que cuando un colega, esto es como si vos fueras un cirujano de una sociedad y tenés que hacer una consulta a un neurocirujano de otra, y entonces, si no se lo decís al director, no haga la consulta, se te muere el paciente. Digo, Bueno, pongo como un pero ejemplo. justamente desde esa perspectiva, Selva, ¿por qué en vez de llamar a Herodes no llamó al director actual de convivencia? Porque el tema era con el jefe de No, policía el tema Montevideo. era un tema de dirección de convivencia. Era el tema... A ver, Pablo. Si yo ocupaba un cargo donde ahora lo ocupa otra persona, ¿no? Lo normal es que yo vaya a hablar con la persona que ocupa el cargo que actualmente que yo ocupé antes y le puedo transmitir, mirá, tengo esto, esto y esto, hace lo que te parezca. Eso es lo normal. No hay que dibujarla, no hay que buscar que era amigo de aquel, que me junté con el otro. El ministro, yo qué sé, el ministro de Transporte electo no va a hablar con el ministro de Ganadería. Va a hablar con el ministro de Transporte que va a comenzar el cargo. Y esto es lo mismo. O sea, y aparte de otra cosa, Selva, ¿vos pensás de veras, Selva, y termino ya te dejo, Pepe, que en realidad los montevideanos están sumamente preocupados y ven que hay un tema tremendo con que remuevan a un jefe de policía y pongan a otro? ¿En serio pensás eso? Sí, que es pienso tan que grave es un y que, mensaje grave. como dice Leal, en vez de hacer la grieta, estamos haciendo una canaleta entre los montevideanos, ¿no? Porque es el jefe de policía de Montevideo. Entre los montevideanos estamos creando una canaleta gigantesca porque acaba de sacar al jefe de policía y nombrar a otro. Porque parecería que fue gravísimo. A mí la verdad, lo que Selva, hizo me parece que Herodes. estamos haciendo... Perdón, lo renuncia, lo despiden porque fue gravísimo. Yo te pregunto, ¿no te parece que el humo es... que fue gravísimo calificar ese encuentro como Si querés darle una color cosa, una político, falta grave? letra de Muro. Por favor. si querés darle color político, También te te digo lo acompaño. mismo. Si querés darle color político, Te le digo damos lo todo el mismo. color político que quieras. Una de las cosas Pepe. que dijo en las últimas horas Gustavo Leal, el sociólogo Gustavo Leal, es que él había estado hasta final de abril. Hasta el 28 Exactamente, de en el febrero. Ministerio del Interior, y que Santiago González no ha ido nunca a concretar una reunión con él. Por lo tanto, que allí no había habido transición, lo cual es muy llamativo y claramente también está marcando que la relación no venía bien desde hace tiempo, ¿no? Creo que hay un tema de ética que en cualquier orden de la vida hay que cumplir. Si vos estuviste en un cargo y vas a hablar con el futuro jerarca, no podés pasar por arriba de la persona que está ocupando el mismo cargo que vos tuviste. Entonces, eso es lo que debe haber dolido en la interna de la familia policial. Y hay una cosa que sí es cierta, que no podemos perder de vista. Yo comparto la idea de que si alguien, del sector que sea, y aún estando en contra de mis convicciones, de mis ideas, si tiene algo positivo para agregarme a mi gestión, yo tengo que ir a buscarlo, pero nunca salteándose las formas. Y yo creo que acá es la impresión que tengo. Yo tengo la impresión de que el jefe de policía, Herodes Ruiz, por algún problema interno de distanciamiento con Santiago González, también aceptó tener este tipo de reuniones, y no solo aceptó, alentó que fuera a la vista de todas las personas. Así que no me extraña nada que el mismo Herodes Ruiz hubiera especulado que entre los resultados finales de toda esta actuación estuviera el tener que renunciar. Yo creo que capaz que él mismo provocó esta situación. Además es una persona que está muy cerca de su egreso jubilatorio y no me extrañaría nada que fuera una de las, no de las razones, pero sí de las motivaciones esas calculadas que vos tenés cuando haces algunas acciones en la vida que no se entienden mucho por el entorno. Mira este ¿Eso te parece mensaje. un mérito Que te Maía destituyan? llegue a quemar las naves en defensa de Leal y de Ruiz, considerándolo como lo más rescatable y serio del Frente Amplio, es porque la esperanza de una solución al tema ya naufragó. Sí, claro. Pero, si hablamos en hechos objetivos, si yo, ministro del Interior, ¿verdad?, no puedo permitir en mi ministerio, porque yo soy el ministro del Interior, no soy el jefe de policía, ni el director nacional de policía, soy yo el jefe del Ministerio del Interior, de la cartera, no puedo permitir que un jefe de policía de cualquier departamento, ¿verdad?, se junte con una persona que me criticó durante toda la campaña, hablando de forma objetiva, ¿no?, que me criticó durante toda la campaña, ¿verdad?, y que me continuó criticando una vez que yo asumí funciones, cuando yo pienso que esa persona, según Larrañaga, es uno de los titulares del fracaso de seguridad pública que tuvo este país durante
por lo menos 8 años de que estuvo él. No Entonces, estuvo 8 años en el siendo Ministerio, yo el ministro del Interior, no puedo permitir que una persona de esas características, con la cual yo pienso que fracasó en su política de seguridad, tenga una reunión con el jefe de policía de Montevideo. No importa que me lleve bien, me lleve mal o cómo me lleve. Y menos puedo permitir que me pasen por el sombrero arriba a la persona que yo pongo de confianza. Vos Bien. tampoco aprendés. Bueno, de los vamos a dejarla errores. por aquí. Vamos a ver entonces si efectivamente la situación queda como está. Habrá que después seguirle los pasos a la actuación de quien se ha nombrado finalmente el nuevo jefe, ¿no? Policía y la respuesta de los funcionarios a este nuevo mando. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a la integración del gabinete de Carolina Cose. Ahí no nos vamos a pelear. Ahí ¿no? nos vamos, No, ahí creo que no nos peleamos mucho, me parece. Estamos ¡Qué todos raro! ¿Quién sabe? ¡Qué raro! Estamos muy Pará, contentos con Amado. ¿cojones? ¿Revanchismo político en sus internas? revanchismo político. ¿Cojones? Yo creo que si yo voy a hacer si me dejan, Corto, ¿no? que toque Si una me pausa, dejan, Pupo. voy a hacer un balance de cosas positivas que tuvo este tipo de nombramientos y las negativas. ¿Cojones o Sensatez y estrategia. Personalidad y marca gestión. Opa, pausa y ya venimos.